ver qué hemos aprendido acerca de Nehemías. Mucha integridad para cumplir, ¿verdad? La voluntad de Dios. O sea, él tenía integridad en lo que creía, en sus convicciones, estaba firme en sus convicciones. Vemos que trataron siempre de oponerse de él, ¿verdad? Oponer lo que él estaba haciendo, porque era algo que nadie le había hecho. Sí. O sea, el muro estaba caído y la cultura judía estaba quebrada. No, más que el muro, también la cultura, la gente, estaban desilusionados, estaban desorganizados, no servían ya en el templo, o sea, no estaban haciendo los sacrificios, no adoraban, no alababan a Dios. O sea, entonces vemos que la decadencia espiritual se refleja también en el mundo en el mundo natural. Entonces, muy importante. Y vemos también, vamos a ver en estos otros capítulos que vamos a estudiar, acerca de que el problema, Nehemías supo ver cuál era el problema real del pueblo. No era nada más que estaban desanimados, no era nada más que eran pobres, o sea, ese era el resultado pero la raíz del problema él la pudo ver y observar y nos vamos a dar cuenta. Y honestidad. Así es. Lo que te une. Si yo te respeto a ti, lo que tú estás haciendo, respeto tu vida, yo voy a estar unido a ti. Voy a seguirte tu visión. Si tú me hablas claro y me dices hacia dónde quieres ir y yo estoy de acuerdo a dónde nos quieres llevar, voy a seguirte. Y aunque las cosas anden mal por acá, por abajo y venga oposición, pero hey, yo confío en tu visión. Estoy unido contigo porque respeto tu persona. Y eso fue lo que le pasó a Nehemías. Nehemías tuvo mucha gente no estuvo muy de acuerdo con él, ¿verdad? Y él, a pesar de eso, tuvo mucha oposición. Mucha oposición y manera que le trataron pero él hizo algo muy importante, ¿verdad? Paró la obra. Dice, ¿sabes qué? Este muro no significa nada si la gente no está de acuerdo que necesitamos el muro. ¿Para qué lo estoy edificando? Sí. Es como, por decir, la frontera aquí. O sea, Trump quiere quiso levantar todo, viene la siguiente organización y dice, o la siguiente administración dice, no, pero eso no sirve para nada, quítelo. Ahí se está pudriendo las cosas que compró uno, y dices, ¿dónde está la unidad? ¿Dónde está la visión de que necesitamos una frontera, necesitamos el muro? O sea, yo con Nehemías, y lo vimos ahora con este ciclón que pasó, ¿verdad? Tornadito, luego anduvimos buscando que nos reparara las cercas, ¿por qué? No quieres que ¿verdad? El perro, el gato, todos los otros animales entren a tu propiedad, o que alguien se meta, o por cuidado de tus propios niños, ¿verdad? O sea, hay que levantar pronto la cerca para que, pues, es una protección. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que sí es cierto? Todos los que no quieren el muro tienen cerca de que quitan los muros de sus casas, a ver si es cierto, a ver si realmente, ¿verdad? Van a dejar entrar a cualquier persona. Pues no. Muy bien. Muy bien, entonces todo eso son muy necesarios para recibir la meta, ¿verdad? Para llegar a la meta se necesita la cooperación, ¿verdad? La coordinación, esa coordinación que hizo Nehemías, tremenda la coordinación. Y cómo él les habló a la gente pobre, a la gente rica, a los negociantes, a los empresarios, como al labrador, como al agricultor, como al ama de casa, a las mujeres, a los jóvenes. Vemos a los muchachos que eran bachilleres, ¿cómo se dicen? Bachelors en español, solteros, ¿verdad? Que eran solteros, las hijas ¿verdad? Que estaban, entonces, con todos esos, todos diferentes grupos. ¿Cuántos grupos le dijimos? ¿Se recuerdan de que él dividió con cuántos grupos? 40 diferentes grupos, sí. Podemos ver la lista ahí, que los sacerdotes, los porteros de la iglesia, del templo, ¿verdad? Los agricultores, cuánta gente. Entonces, era realmente bastante lo que él tuvo lo que él tuvo que dirigir a todo un pueblo. Y aparte, bien difícil de dirigir a alguien que está apachurrado, ¿verdad? Que está desanimado, que difícil es levantar el ánimo de la gente. Esta gente, o sea,
O sea, los quieres echarles un vaso de agua, sacudirlo, levantarlo, oíme, pues, ¿qué les pasa, verdad? Sí. O sea, y tenían razón, pero saben, los judíos eran ricos, pero ahorita estaban empobrecidos. Cuando salieron de Babilonia, es más, que el rey Ciro precisamente les dijo, ¿saben qué? Si quieren, los que se quieren regresar, regrésense, y hasta el rey les dio, y lo vamos a ver hoy, les dio camellos, les dio oro de su propio tesoro, para que hicieran, porque él confió en el Dios de los judíos. Dijo, ¿saben que ustedes necesitan ir a hacer su templo? Y si quieren, o sea, y les dieron bastante dinero, y lo vamos a ver en esta clase. Es muy interesante el libro de Nehemías, es muy importante porque es muy relevante a nuestro día hoy, para cualquier cosa que nosotros queramos también emprender. Muy bien, vamos a esperar, vamos a ver ahora, leímos hasta el capítulo 4, vamos a esperar un milagro, porque Nehemías necesitaba un milagro, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer de aquí en el capítulo 5. Así estamos todos. ¿Verdad? Todos necesitamos ese milagro, así es. Así andamos. Vamos a leer del 5, del 1 al 5 nada más, primeramente. Vamos a empezar aquí. En la Biblia, ¿verdad? Sí, en el libro de Nehemías, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos y aquí vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar a leer? El primer valiente de hoy. Del 1 al 5. Si quieres leerlo todo. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ok, ¿qué acabamos de leer? ¿Qué significa todo esto? Porque lo leemos y es tan fácil leerlo, pero realmente está la gente aquí clamando, quejándose, ¿verdad? Diciendo cómo se encuentran, cuál es la situación de ellos, ¿verdad? Está diciendo, ¿sabes qué? Nehemías dice que hubo un gran clamor del pueblo. Imagínense, hubo una huelga, podemos decir, ¿verdad? Un strike, ¿verdad? Hubo un alboroto, como quien protesta en la Casa Blanca. Un gran clamor del pueblo. Todos se están levantando y Nehemías está viendo todo este alboroto, está viendo todo este problema que se está levantando. Y se aconteció que hubo un gran clamor del pueblo. ¿Y de quién más? Del pueblo y de, ¿qué dice ahí el capítulo 1, versículo 1? Mujeres. Y de sus mujeres. Cuidado cuando la mujer está clamando. ¿Verdad? O sea, también, o sea, el pueblo y de sus mujeres, y estaban clamando en contra de quién. Fíjense lo que dice ahí el versículo 1. Clamando en contra de quién. Hermanos judíos. ¿En contra de quién? De sus hermanos judíos. En contra de sus hermanos judíos. No contra Ciro. No contra Ciro, no contra el rey, no contra Dios, en contra de sus propios hermanos. ¿Y eso? Se están en una guerra civil, como quien dice, me está matando, está tratándome de lo peor. Se están aprovechando de mí, de mi situación, ¿verdad? Es lo que están diciendo este pueblo. Estamos en un problema mal. Y aquí vamos a ver a ricos y a pobres en esta situación. Miren, las tensiones entre ricos y entre pobres, entre ricos y pobres. Y siempre ha habido y va a haber tensiones entre los ricos y los pobres. ¿Por qué? Por la disparidad. Por la disparidad. ¿Por qué más? ¿Por qué no te cae bien el rico?
Tiene más que yo. ¿Por qué, Está rico. Porque está rico, porque tiene Por- más que yo. por qué no soy yo? Ok. ¿Por qué no quieres al rico? ¿Qué más? Es presumido. ¿Que es presumido? ¿El rico es presumido? Ok. ¿Qué más? ¿Por qué no te cae bien el rico? Los ricos. A mí me cae bien. ¿Te caen bien? Yo los quiero como amigos. Ah. Son los que pagan, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ok. Entonces, ¿por qué tanto obsesión en esta nación que estamos viviendo en que todos debemos de ser iguales? Hey, Ujú. que cada quien get their fair share. Que si este tiene, quítale a este porque este no tiene nada, pobre. O sea, hay la mentalidad que los ricos tienen más y que se han aprovechado del pobre. Que el pobre está nomás como un esclavo, trabájale y el rico más rico. ¿Y el pobre qué? Más pobre. O sea, ¿verdad? Como que se ve tanta desigualdad en cuestión financiera. Pero realmente es una mentalidad. El rico está rico porque sabe administrar. Sabe granjear. Sabe vender. Invertir. Sabe invertir. O sea, usa sabiamente su tiempo. Y el flojo que está viendo nomás la televisión y a ver qué canal y tráeme No otro. queremos trabajar muy bien. No queremos, exacto, que hey, ya son las 5, ya me voy a mi casa, que es el trabajo como que hoy, ¿verdad? O sea, ya me voy y es the weekend y a gastar todo el dinero que hice y, ¿verdad? Despilfarrar lo poquito que gané, nunca ahorré, nunca pensé en un día de futuro, o sea, ay, a los 65 años sí que me den. O sea, no es la mentalidad correcta de un hijo de Dios, precisamente. Ven los problemas de hoy, estaban en la Biblia también, los mismos problemas de la Sí. Biblia. Estamos en el mismo, ¿verdad? Lidiando con los mismos problemas. Y aquí estamos viendo que siempre hay tensiones entre los ricos y los pobres. En el mundo de los negocios y de la industria continúa aumentando ese explosivo contraste entre la prosperidad y la pobreza. Yo estoy aquí para decirles que en este tiempo de la pandemia se hicieron más millonarios durante estos 4 o 5 años que los últimos 20 años juntos. Imagínense, más gente se hizo rico. Bill Gates dijo que su mejor inversión del mundo fue haber invertido en la vacuna de COVID. Su Ujú. mejor inversión que jamás había hecho. Y ha hecho millones de inversiones ese hombre. Su mejor inversión. Por cada vacuna él se estaba ganando $1. ¿Cuántas vacunas alrededor del mundo no se dieron? Wow. Que vinieron a matar a mucha gente, sinceramente. Sí. Y que está causando aún mucho problema. Dios nos libre y nos ayude, ¿verdad? Yo decía, ¿me la pongo o no me la pongo? O sea, fe para ponértela y fe para no ponértela. Necesitamos de las dos maneras, digo. Pero bueno, que cada quien use su propio criterio, pero ya no me gustó que te forzaban. Óyeme, si no quiero, ¿por qué me vas a forzar a hacer algo que yo no quiero? Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero aquí vemos, o sea, que aún sigue la dispersidad, así se dice, o la, ¿verdad? El contraste entre la prosperidad y la pobreza. El hombre rico y el hombre pobre. Aquí vemos en estos 5 versículos que leímos, un clamor del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Por qué estaban tan empobrecidos? Si hace 90 años antes habían vuelto con suficientes bienes. Vamos a leer en el libro de Esdras. Recuerden que les dije que Esdras y Nehemías, unas cuantas páginas antes de Nehemías, en el libro de Esdras era antes todo un solo libro, pero en el libro de Esdras, del 5 al 11, a ver quién quiere leer esos versículos. Esdras capítulo 5, Esdras capítulo 1. Capítulo 1 del 5 al 11, vamos a leer. A ver, Pastor David, si usted lo quiere leer, por favor. Sí, capítulo 1 del... Esdras capítulo 1 del 5 al 11, ajá. Fíjese cómo estaban antes. Go ahead. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes de los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar a la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente.
Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y lo había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual les dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Imagínense todo esto que subieron, que se llevaron de Babilonia. Ahora, estos eran los mismos utensilios, ¿se acuerdan cuando Nabucodonosor había hecho la fiesta y que estaban tomando con los utensilios del templo? O sea, y que el dedo empezó a escribir en la pared, ¿recuerdan eso? ¿Se recuerdan? Sí. Ahora Ciro está regresando todos esos vasos, todas esas tazas, todas esas copas que estaban usando, todas ese oro, fíjense, 37, ¿cómo dice? 30 tazas de oro, otras 410,000 tazas, 410,000 tazas, imagínense, de plata y otros 1000 utensilios, o sea, un montón, o sea, y llevaron toda esta riqueza ¿para dónde? Para Jerusalén. Se fueron o sea, iban bien adinerados, ¿verdad? El rey les había hecho que se regresaran todos. Entonces, si tenían tanto dinero y tantas cosas allá, ¿por qué 90 años después están en esta condición? ¿Qué creen que causó la pobreza? Vamos a ver. Vamos a leerlo. Vamos a leer. Los que tenían estaban aprovechando los que no tenían. That's right. Mucho de eso sucedió. Es como cuando pedimos un préstamo, ¿verdad? Y hay que pagar intereses y los intereses estaban yendo Bien altos. hasta tener que dejar a nuestros hijos. Es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Muy bien. Dice, muchos judíos vivían en casas artesonadas. Y eso era solo para los reyes, lo vemos en Ageo. En Ageo está diciendo, ¿verdad? El libro de Ageo es un poquito antes de aquí, ¿verdad? Cuando Ageo, el profeta Ageo está diciéndole al pueblo que es tiempo de edificarle la casa del Señor. Y si ustedes están viviendo en casas artesanadas, y miren la casa de Dios cómo está, dice Ageo, que es Ageo 1:4, dice, es para vosotros tiempo, dice, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, ustedes viven en casas artesonadas. Casas artesanadas eran casas que tenían arte en las paredes, de muros de mármol o pinturas bien, o sea, labradas, o sea, casas, ¿verdad? Que la madera, o sea, tenían diseños, no era nada más ¿cómo se dice? Chocita, ¿verdad? Es lo que quiero decir. Una chocita, no era un jacalito donde vivían, o sea, eso era antes cuando andaban en el desierto, que habitaban en tabernáculos. Acuérdense que tenían que mover, ¿verdad? Cuando la nube se movía, pero ya en este tiempo ya tenían casas, y los judíos tenían casas bien hechas, y es por eso que Ageo les está diciendo, hey, es tiempo de que ¿cómo voy a procurar yo mi propia casa antes que la casa del Señor? O sea, eso no está bien, les está diciendo aquí Ageo. Y vemos que los judíos vivían en buenas casas. 13 años antes, Esdras trajo otro grupo de judíos de Babilonia, y eso lo vemos en Esdras 7, 15 y 16. A ver, vamos a leer, fíjense, les estoy explicando el panorama de cómo estaban en este entonces, cuando Nehemías está tratando de levantar el muro, y la condición de esta cultura que está quebrada. Aparte del muro que está quebrado, yo digo que la cultura de los judíos estaba quebrada. Su corazón estaba quebrado. Ellos estaban heridos. ¿Y qué dice en Esdras 7, 15 y 16? A ver quién lo quiere leer. Esdras 7, 15 y 16. ¿Lo tienes, Musi? A ver, dice, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén,
y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjese, Esdras iba a llevar otro grupo de exiliados ya realmente que están regresando a Jerusalén y dice, y llévense todo el oro que encuentren aquí en Babilonia, toda la plata que quieran, todo lo que la gente les quiera dar. Pensaríamos que nada más en Egipto, ¿se acuerdan cuando salió el pueblo de Egipto? Los hebreos que salieron de Egipto, que la gente de Egipto dijo, ¿saben qué? Lárguense, váyanse y llévense lo que quieren o sea, el Dios de ustedes nos está matando, váyanse, háganlo lo que Él quiere. Porque Moisés les estaba diciendo al pueblo, deja a mi pueblo ir porque necesitamos ir a adorar a nuestro Dios, y sabían que para adorar a Dios necesitaban dinero. O sea, necesitaban ofrecerle sacrificios, necesitaban, por eso Moisés le dijo, ni una pezuña vamos a dejar aquí en Egipto, ¿verdad? Vamos a llevarnos todos nuestros ganados, todas nuestras vacas, todo, y los egipcios voluntariamente, como cuando nuestros hijos ya cumplen 18 años, decimos, ya, lo que queremos es que se vayan, váyanse a cualquier colegio, lo que queremos es que se salgan de la casa, no me importa dónde se van, o sea, así estaban ya hartos los egipcios del pueblo de Israel, ¿verdad? De los hebreos, más bien, porque todavía no eran israelitas, ¿verdad? Pero bueno, aquí sí, aquí ya les están, y el rey les está diciendo, ¿saben qué? Llévense lo que quieran de aquí, ustedes vayan y adoren y hagan lo que ustedes necesiten hacer, reconociendo el pagano, fíjese, el que no es cristiano, la supereminencia del Dios de ellos, del Dios de los judíos, más que ellos mismos realmente. Entonces, y muchas veces así pasa, ¿verdad? Otra gente de afuera ve los milagros y uno ni siquiera lo ve como natural, o sea, y no es así. Muy bien, entonces aquí vemos que 13 años antes Esdras trajo un grupo de judíos de Babilonia, ahí lo vimos en Esdras. Y vamos a ver que fueron los 3 grupos diferentes que clamaron. Aquí vimos en estos versículos, el primer grupo son los mercaderes o los empresarios y los trabajadores, ¿verdad? Lo que estaban diciendo nosotros, los que estamos trabajando, las personas que vendían o que están trabajando aquí. Estamos viendo en el versículo 2, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. O sea, eran gente que la gente común y corriente, como quien dice, ¿verdad? Y también los empresarios, los que vendían y compraban, tenían que vender tuvieron que vender a sus hijos. Y recuerden que en aquel entonces ponían a sus hijos, y debo decir hijas, porque a los hijos no los vendían, eran a las mujeres a las que vendían la servidumbre. A los hijos no, ¿verdad? Porque los hijos se tenían que quedar a cuidar la casa y a cuidar, a seguir el legado de la casa. Entonces vendían a las muchachas, a las niñas, a las hijas, ¿verdad? El segundo grupo que vemos aquí que están clamando son los agricultores. Les pedían a los prestamistas, ¿verdad? O sea, los agricultores aquí están diciendo, aquí vemos, y habían quienes decían, hemos empeñado en nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Están diciendo, ¿saben que nosotros ya hemos empeñado todo lo que tenemos? Es más, estaban pidiendo, estaban esperanzados en la cosecha. Préstame para yo poder, dame dinero o préstame dinero para yo poder sembrar la semilla y cuando reciba la cosecha te voy a pagar. Y decían los ricos, sí nos vas a pagar, pero con 1% mensual. 1% mensual es 12% anual. O sea, de lo que estaban pidiendo. Imagínense, con sus propios hermanos, para comer. O sea, bien en contra de lo que Dios les había dicho. Bien lejos de lo que la ley de Dios. Porque Dios no les había dicho que trataran así a sus hermanos. Y vamos a ver ese contraste. Contrario a la ley de Dios, vamos a ver Deuteronomios 23, 19 y 20. Deuteronomio 23, 19 y 20. A ver quién lo tiene. Acá Deuteronomio 23. A ver, mi hermana Vero, lo encuentro. Deuteronomio 23, 19 y 20. ¿Qué dice?
19 y 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que le suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Muy bien. ¿Y ven lo que estaban haciendo acá? Eso fue en Deuteronomio. Dios les está dando la ley de Moisés y ellos conocían esta ley. Pero ya para este entonces, acá estaban, dice, agarrando interés de su hermano. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Es malo cobrar interés cuando le vas a dar un préstamo a alguien? ¿Verdad que no? No es malo. Pero cuando alguien está muriéndose de hambre, necesita dinero para comer. O sea, ¿y es tu hermano? Te vas a aprovechar de la situación. Eso es lo que Dios está tratando de decirles aquí. O sea, no te aproveches de tu propio hermano para comer. O sea, ahora si él quiere dinero, que te pide prestado y que se va a ir a Las Vegas, pues ahí sí. Pero es muy diferente la situación. Pero estaban en la situación de que les estaban empeñando sus propias tierras, sus hijos, sus hijas, o sea, sus hijas. Y vemos que eso es, o sea, Nehemías lo estaba viendo y dice, yo estaba allá en Babilonia, yo estaba acá con el rey, yo estaba acá, o sea, en una buena posición, y ellos no se tratan así, ellos se cuidan mejor que nosotros. El pueblo de Israel era un reproche a las naciones, era un oprobio, era un, ¿cómo se dice? Era una burla de todas las naciones, se burlaban de ellos, y esos son los que sirven al Dios de los ejércitos, esa es la nación que ¿verdad? Al Dios todopoderoso, o sea, eran como la vergüenza de las naciones. Entonces, eso fue lo que le lastimó mucho a Nehemías, y él estaba mirando todo esto. Muy bien. Vendían sus hijas, no sus hijos varones, a servidumbre, y los tenían que vender nada más por 6 años. Vamos a ver qué dice Éxodo 21, capítulo 2. Éxodo 21, 2. Estamos poniendo el fundamento para que vean cómo estaba la situación aquí de Nehemías. Éxodo 21, 2. Luego del 7 al 11. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de Baal. Y luego dice Del 7 al 11. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradarte a su señor, por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate. No la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Muy bien, entonces aún a los esclavas, o sea, Dios tenía misericordia y no los quería que estuvieran esclavizados toda una vida. ¿Máximo cuántos años? 6 años. En el 7º año era como el jubileo, o sea, era nada más, puedes tenerlo 6 años. Y recuerdan la tierra también, que tenían que sembrar por 6 años y dejar descansar el año 7º. O sea, que el año 6º iba a ser el doble, iban a sacar más granos, o sea, el doble de la cosecha, para tener suficiente para el próximo año y no sembrar. Se dice que los 70 años que estuvieron en cautiverio fue por causa de que no guardaron ese pacto de la tierra. Seguían sembrando por la avaricia, por seguir sembrando y seguir produciendo. Hoy me fue muy bien ese año, voy a seguir sembrando. Me fue muy bien ese año, voy a seguir sembrando. En vez de decir, hey, Dios te está diciendo, párale, descansa, deja que la tierra descansa, que vuelva a recobrar los nutrientes de la tierra. Pero más que la tierra que necesitaba descanso, era que Dios quería que la gente dependieran de Él. Decir, ¿sabes qué? Tú puedes vivir mejor con el 90% que con el 100%. Si tú me das a mí la 10ª parte, el diezmo, dice el Señor, yo voy a hacer que el 90% con lo que tú te quedas se multiplique más
que si te quedas con el 100% si me robas a mí. Y Dios está tratando de establecer el diezmo, y en todas las áreas, porque Dios siempre quiere la primicia, quiere lo primero, más que nada quiere tu confianza en Él, que tú le confíes a Dios con tu dinero, con tu vida y con todo lo que tú eres, ¿verdad? Entonces vemos que en el 7º año tenían que ser libres. Esta provisión de liberación había sido hecha por Dios, o sea, porque Dios es un Dios bueno, no Dios no es un Dios avaricioso, no es un Dios que se aprovecha de nadie, no es un Dios malo, no es un Dios, o sea, gracias a Dios que tenemos un Padre Celestial que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Que está interesado no nada más en mí, sino en mis hijos y en mis hijos, y en los hijos de mis hijos, dice su palabra que Él nos quiere bendecir hasta 1000 generaciones. O sea, Dios es un Dios de familia. O sea, no como el Dios de los musulmanes, el Mahoma, que es un Dios de huérfanos, que dice con espada y que se queden, ¿verdad?, huérfanos, que mata a tu madre, a tu padre. O sea, Dios no es de ese tipo de Dios. Entonces, esta provisión viene de parte de Dios. O sea, dice, número 3, el tercer grupo que estaba ahí, primero vemos a los mercaderes, a los agricultores, y el tercer grupo que vemos aquí en el versículo 5 son los que pagan impuestos o tributos, que tenían que pagar los impuestos al rey. Ahora, Judá era una providencia de Persa. ¿Se recuerdan de Persa? O sea, entonces tenían que pagar pues, los impuestos, como nosotros pagamos impuestos, ¿verdad? Tenían que ellos también pagar impuestos al rey de Persa, ¿verdad? Ahí lo vemos en el 5.5, dice, y si vieren, en Nehemías 5.5 dice, ahora bien, nuestra carne es como la de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. O sea, están diciendo, todos somos iguales. O sea, la sangre no le hace qué color sea la piel, somos iguales. O sea, la sangre que está dentro de toda es roja. O sea, no hay diferencia. Si ellos son ricos y nosotros somos pobres, tenemos el mismo valor, como quiera, dice. Nuestros hijos también son, dice, la carne nuestra es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos, dice, nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, todavía estaban en verdad en servidumbre, y eso es la queja de ellos, que no los habían liberado después de los 6 años. Muy bien. Qué tremenda la manera, ¿verdad? La situación en la que se encuentran, ¿verdad? Nehemías. Y aquí vemos que Nehemías está dispuesto a la confrontación. La gente se viene y están clamando y están diciendo todas estas cosas, están haciéndole ver cómo está su situación, cómo está su familia. Y Nehemías dice, wow, esta gente de veras están... Vale, fíjense lo que dice el versículo 6. ¿Qué hizo Nehemías? El versículo... Nehemías, ¿qué estamos? 5:6. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Nehemías? Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Me enojé en gran manera. Me enojé en gran manera. O sea, que no fue una rabieta nomás así chiquita. O sea, dice que se enojó y la gente se dio cuenta. ¿Qué? ¿Cómo que todavía están esclavos sus hijos? ¿Cómo que se les están aprovechando de sus tierras? ¿Cómo que no les han dado, cómo que les están cobrando tanto interés? ¿Cómo que están tan lejos esta gente de lo que Dios les ha dicho? De cómo deben de vivir, cómo deben de tratar a sus hermanos. O sea, dice que se enojó de gran manera. Estaba colorado, ¿verdad? O sea, yo creo que le salieron humo por las orejas al pobre Nehemías. O sea, estaba enojadísimo de la situación, de cómo se estaban aprovechando de ellos, los propios judíos, ¿verdad? Los propios judíos. Entonces, aquí vemos, me enojé en gran manera. Nehemías llegó a la conclusión de que todo conflicto radicaba en la explotación mantenida por ello. Por ello fue directamente a reprender a los nobles y a los funcionarios. Fíjense, ¿a quién reprendió Nehemías? A los nobles y a los funcionarios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son esa gente? ¿Creen ustedes? ¿Quiénes son? En nuestro día, ¿quiénes creen que serían?
los nobles y los funcionarios. Los del Pues, gobierno, Los del gobierno. Ujú. Son los funcionarios. los que tienen empresas y dinero. Los que tienen empresas, los que tienen dinero, los que saben, los entendidos, ¿verdad? O sea, la gente que tiene poder, ¿verdad? La gente que está en autoridad. Esos eran las gentes, los funcionarios, o sea, del gobierno. En Nehemías decían, ¿sabe qué? Estos pobres que están aquí, estos agricultores, esta gente, o sea, están en esta condición no por ellos mismos, o sea, el sistema está todo mal. En otras palabras, tenemos que erradicar todo ese sistema, tenemos que cambiar la manera de pensar, la mindset, o sea, la manera en que están pensando esta gente están totalmente equivocados. Tenemos que cambiar la mentalidad de esta gente. Y él sabía que tenía que reprender a los nobles y a los funcionarios. Ninguna persona les había dicho lo que hacían era en contra, ninguna persona les había dicho que lo que estaban haciendo era en contra de la palabra de Dios. ¿Se acuerda a Nehemías 6:12? ¿Qué dice Nehemías 6:12? Entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Aquí estamos viendo que esta gente no estaba hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, yo entendí, dice Nehemías, entendí que Dios no lo había enviado, que ellos no conocían lo que Dios estaba diciendo, sino que estaban mal informados por Tobías o por Sanballat, por otras personas, ¿verdad? No por lo que decía la palabra de Dios. Dice, Nehemías los reprende por no haber actuado con temor de Dios. Los está diciendo, ¿cómo ustedes pueden vivir así? Bueno, que no temen a Dios. ¿No saben que Dios tiene leyes? O sea, que se deben de cumplir. Entonces Nehemías los está reprendiendo porque no tienen temor de Dios. Y Nehemías sí tenía temor de Dios. Nehemías conocía a Dios y tenía esa reverencia a Dios. Decía, ¿cómo manejó la situación? Él la manejó justa y equitativa, o sea, de una manera de igualdad, o sea, pareja en otras palabras. Justa y pareja, justo para todos. Dice, los nobles y los funcionarios habían sido silenciados por el ejemplo de Nehemías. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Del 6 en adelante, del 7 en adelante, vamos a leer del 7 al 11. ¿Alguien más lea del 7 al 11? ¿De qué capítulo? Del 6, del 5, perdón. ¿5 qué? 7. Del 7 al 11. Dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Muy bien, aquí estamos viendo que Nehemías dice, después de que se enojó grandemente, hizo un gran coraje, dice que entonces lo medité. O sea, supo manejar su enojo, supo manejar esta situación. O sea, él se dio cuenta que él se había enojado, pero dice, ok, let me take a step back, déjame calmarme un poco, déjame meditar y a ver cómo vamos a solucionar este problema. ¿Cuál era el problema? Que la gente se estaba aprovechando de ellos, ¿verdad? De los trabajadores, que la gente estaba, ¿verdad? Las mujeres y los hombres estaban, o sea, no tenían dinero para sembrar, y aparte ahora Nehemías venía y les estaba diciendo, dejen de trabajar y vengan a construir el muro. Pues ¿cómo vamos a vivir? A eso se están refiriendo. ¿De qué vamos a comer?
¿cómo la vamos a hacer? Si no podemos comer, o sea, somos muchos, o sea, mi familia es grande, estaban diciendo, ¿y cómo la vamos a hacer, Nehemías? Entonces Nehemías tuvo que meditar y ver, ok, ¿cómo voy a manejar este asunto? O sea, ¿cómo? O sea, yo sé que hay personas que tienen para dar a los demás, déjame ver de una manera, manejar esta situación justa, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí vemos que dice que entonces medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exiges intereses cada uno a vuestros hermanos. Fíjense nada más, dice, los nobles y los funcionarios habían sido silenciados por el ejemplo de Nehemías, porque aquí Nehemías le dice, nosotros, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Les está diciendo, hey, lo que yo les estoy diciendo a ustedes que hagan, yo ya lo hice. Yo gasté de mi dinero y fui a rescatar en el mercado a los judíos esclavos que tenían allá en Babilonia o en otras naciones, o sea, porque los vendían a otras naciones, por eso había judíos por donde quiera. O sea, y él dice, yo fui al mercado a comprar judíos, a rescatar los judíos para que vinieran a trabajar acá con nosotros. Yo mismo rescaté a mis hermanos. Entonces él les está diciendo, poniendo su propio ejemplo, por eso aquí dice, los nobles y los funcionarios habían sido silenciados por el ejemplo de Nehemías. Y él les está diciendo, hey, nosotros mismos, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros, dice, y callaron. ¿Sí? Y ustedes los siguen vendiendo, se están vendiendo unos con otros y se les cae. Dice, pues sí, es lo que estamos haciendo, pues nos deben, los estamos. Entonces dice, los hizo prometer, y aquí acuérdense que está este alboroto, está esta situación, y Nehemías les dice, ¿saben qué? Vamos a arreglar esta situación. Y esto comenzó, lo que comenzó cargado de pena y opresión, fíjense cómo terminó lleno de regocijo para todas, porque al final, aquí en el otro versículo 12, o sea, si seguimos leyendo, ellos dijeron que en el versículo 12, alguien más lea del 12 al 13, 12 y 13. Y dijeron, los devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Muy bien, ahora ¿qué sucedió? Inmediatamente, ¿verdad? Dice aquí, le está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer así como tú dices, les vamos a devolver sus tierras, les vamos a devolver a sus hijos, vamos a hacer así como tú lo dices, sí, te lo prometo. Pero Nehemías, muy sabio, dice, si me lo estás prometiendo, vámonos con el sacerdote, o sea, vamos a hacer el contrato legal, o sea, sí. Porque es muy fácil a la hora de la hora, sí, pero a la hora de pagar y a la hora de decir, o sea, entonces aquí estamos viendo que fue muy sabio en hacer todo esto. Muy bien. Nehemías y su actitud correcta, fíjese, suelten, o sea, él dice, suelten las herramientas y paren todo. Él les está diciendo, vamos a escuchar lo que están diciendo estas personas, y los escuchó y los atendió. Dice, por su larga experiencia sabía que aquellos que estaban preocupados por sus situaciones, aquellos que están preocupados por sus situaciones no son capaces de rendir un trabajo eficiente. ¿Y cuántas veces tú te vas a trabajar y si tú tienes una carga en tu familia, o sea, estás nada más pensando en ese problema, no estás rindiendo tu trabajo, no estás haciendo bien tu trabajo porque tienes aquella preocupación? Entonces, Nehemías fue ese tipo de líder que miró que la gente no podía trabajar a gusto porque pues tenían hambre, ¿verdad? Tenían a sus hijos vendidos, estaban en esta situación bien difícil. También pudo conocer la realidad que latía bajo la cubierta de las quejas externas. O sea, Nehemías pudo ver, esto es algo serio, no es nada más que están vendiendo y haciendo las cosas mal, están ofendiendo a Dios.
sea, Nehemías vio más allá de lo externo, del fruto de lo que se estaba viendo. Y si él hubiera nada más dado, ¿sabes qué? Yo les pago a todos y ustedes no se preocupen, yo les voy a dar de comer, vénganse a trabajar conmigo y ya se soluciona el problema. O sea, no se hubiera solucionado el problema. Hubiera nada más, por un rato, solucionado el problema, pero iban a regresar a hacer lo mismo después, porque no hubieran aprendido la lección y no hubieran, no se hicieron las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces, pudo él conocer, ¿verdad?, la realidad que latía bajo la cubierta de las quejas externas. Atacó a la raíz del problema, no solo al fruto, ¿verdad? Él dijo, hey, lo que están haciendo mal es que no temen a Dios. Ese viene siendo la realidad de todo. Nehemías tuvo el valor para actuar. ¿No saben qué? La gente se está quejando, hay un problema grande, pero ¿saben? Yo me voy a levantar como líder, o yo estoy aquí porque yo tengo que... Recuerden que Nehemías en el capítulo 1, él sintió la carga, él estuvo, ¿verdad?, con mucho duelo por la situación de sus hermanos. Dice, sí, yo estoy acá en el palacio del rey, yo estoy acá disfrutando muy bien, tengo un excelente trabajo, tengo un buen salario, como bien todos los días, pero mis hermanos, ¿cómo están allá en Jerusalén? Y recuerden, o sea, que Dios le había puesto esa carga a Nehemías, y él se tardó 4 meses para cuando su hermano Ananí le dio las noticias, para cuando el rey Artajerjes le dijo, Nehemías, ¿qué te pasa? Ahora está él viendo lo que está sucediendo aquí en Jerusalén y él está, ¿verdad?, asombrado, pero tiene el valor para hacer el cambio. No nada más decir, híjole, no, hombre, aquí está peor de la situación de que yo me imaginé, yo mejor me voy otra vez al palacio. Fácil, Nehemías no tenía que preocuparse de nada, pero un buen líder y un buen empresario dice, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Cuál es la solución aquí? ¿Cómo podemos hacer que todos funcionen bien? Y cuando Dios está en el asunto, todos ganamos, ¿verdad? Entonces vemos que Nehemías atacó la raíz del problema, no solo el fruto. Nehemías tuvo el valor para actuar y fue constante en cómo dirigir a su pueblo, ¿verdad? En su manera de decir, en cómo dirigió a su pueblo. Él fue firme, o sea, abiertamente. Le habló a los nobles, le habló a los funcionarios, como le habló al trabajador, con la misma igualdad, o sea, no a unos de una manera y a otros de otra manera. O sea, Nehemías lo hizo de una manera que todos lo entendieran. La hermana Musi dijo de la sencillez, o sea, de la sencillez de una situación tan complicada, él la simplificó. Lo dice, ¿sabes qué? Esto tiene solución y ya sé cómo lo vamos a solucionar. Era un líder notable. Vemos que Nehemías era un líder notable porque como especialista en tareas, o sea, recuerden que un líder notable, uno es especialista en tareas y el otro es socio emocional, que ese es un líder que funciona de las dos maneras. Él sabía, como empresario, él sabía cómo coordinar los esfuerzos del grupo, cómo hacerlos a cada quien trabajar. Él supo asegurar la cooperación de todos. ¿Saben qué? Ya les solucionó el problema, les van a regresar sus tierras, les van a regresar sus hijos. Ahora sí, échenle ganas, está diciendo ya. O sea, van a tener con qué comer, ya no les van a cobrar interés, imagínense, le van a perdonar la deuda. ¿Quién no va a trabajar con mejor ganas? Ahora no tengo deuda, voy a trabajar para lo que quiero, no para pagar la deuda, ¿verdad? O sea, te animas más cuando no tienes una deuda que pagar, ¿verdad? Entonces, él pudo reconocer los esfuerzos sinceros, él también pudo ver que cada tarea sea cumplida satisfactoriamente. O sea, un buen líder se da cuenta que cada tarea es necesaria, que cada quien cumpla su tarea bien. Y también, como un buen líder, también supo facilitar que haya líneas abiertas de comunicación. ¿Cuál es tu problema? Dime, ¿cómo te sientes? ¿Ya está en tu familia bien? ¿Ya tienes a tus hijos? O sea, imagínense la alegría del pueblo de que sus hijas habían regresado a su casa, o sea, de que les habían regresado sus tierras, o sea, el ánimo. Ahora sí, pues entonces ahora sí vamos a edificar. Muy bien.
Y como líder socioemocional, que era también Noemías, era también encargado de tareas, o sea, sabía funcionar las cosas, pero también él tuvo la disposición de escuchar. O sea, un buen líder escucha al pueblo. ¿Cuál es el problema? O sea, a veces decimos, no, es que no me estás escuchando lo que te lo estoy diciendo, que necesito tiempo. O sea, ahorita les puedo dar un ejemplo. Estoy cuidando hemos estado cuidando a nuestra nieta tiene un año, cumplió un año en abril. Y desde que nació, le dije yo a mi hijo, desde que nació, porque yo soy una mujer que yo me trazo metas, yo pongo metas y digo, de este tiempo a este tiempo voy a hacer esto y luego voy a hacer esto y esto. O sea, le dije desde que nació la niña, yo te la cuido por un año, sin cobrarle. Por un año, o sea, yo te la cuido. ¿Saben? No se preocuparon. O sea, viven conmigo, viven con nosotros, es el hijo menor y viven con nosotros y estamos encantada con la nietecita que tenemos, hermosa la chiquita. O sea, pero en abril 6 cumplió un año. En abril 6, ¿a qué fecha estamos hoy? Ya se le acabó. O sea, le dije a mi hijo, el tiempo de gracia ya se acabó. O sea, y me dice, canijo, me dice, mami, te voy a dar $200 para que me la cuides. ¿Qué? $5 al día, le digo, por cuidarte a tu hija. Olvida, yo no necesito $200, yo necesito mi tiempo. Yo tengo que hacer otras cosas. Yo ya en mi mente, yo ya les di un año de plazo y les dije, o sea, yo ya quiero, sí, yo tenemos propiedades, tengo que, ¿verdad? Otras cosas que quiero hacer, le digo, estoy dejando de ganar más por cuidar. Ahora, amo a mi niña. O sea, hoy precisamente, les dije, lunes y martes, los lunes yo tengo clase y los martes doy clase. Entonces le dije, yo no tengo tiempo para cuidarla. Hoy lloró la pobre chiquita. Él trabaja en casa, ahí de casa, y tiene que, Simi, gracias a Dios, tiene su propio negocio, puede salir y venir a la hora que quiera, pero yo estoy ocupada, tengo que preparar esta clase, o sea, yo no tengo tiempo de darle de comer, cambiarle el pañal, o sea, todo lo que requiere una niña de un año. Él tampoco puede hacerlo. Le dije, hijo, te di un año para que pensaras, ¿dónde voy a poner a esta niña cuando cumpla el año? ¿Por qué no has planeado? Le digo, tu falta de planear no me viene a mí traer una crisis. O sea, ahora te encuentras en este lugar for your lack of planning. O sea, tú no planeaste, yo te di suficiente tiempo para hacer esto. O sea, y ahorita están que pues, es que sale muy, sí, creo que, Y no le van a cobrar $200. Exacto que no, él sabe eso. Le dije, hijo, o sea, y ni yo tampoco le quiero cobrar, o sea, no le quiero cobrar más, no le quiero cobrar, exacto. Yo dije, no, yo lo hice gratuitamente por eso, pero ya, se acabó. Entonces, a eso me estoy refiriendo de que tenemos que planear las cosas y hacer las cosas y saber, ¿verdad? De que tener metas, saber escuchar. No, le dije, es que tú no me escuchaste, que yo te dije hasta este tiempo y nada más. O sea, yo te lo había dicho y todo el año le dije, o sea, es más, había noches que yo, ¿sabes qué? Yo te la cuido, no te preocupes, o sea, ustedes duérmanse, o sea, la gracia era abundante durante el año, pero ya ahorita no tengo gracia para nada. O sea, ya ahorita, ¡ay, chiquita! O sea, ya no la quiero cuidar. La amo y todo, pero como que Dios tiene que trabajar en mi corazón. Yo le digo, o sea, yo necesito. Pero le dije, es más, ¿sabes qué? No te la cuido lunes y martes. Ponle en un daycare o a la suegra, que también la suegra no hace nada. O sea, hay otras horas. Hay alguien más que la puede cuidar, no nada más. Yo tengo otras cosas que hacer. Yo y mi esposo tenemos muchos otros asuntos. Total. O sea, pero el no saber escuchar y no tener la capacidad para discernir cuál es el problema real. O sea, el problema real no es la niña. El problema real es que yo necesito mi tiempo. O sea, necesito hacer otras cosas. O sea, no que no la amen, no que no la quieran, o sea, tenemos que ver cuál es el problema real de cualquier situación. Y aparte de que ya se terminó el plazo, ¿verdad? Entonces, un buen líder socioemocional tiene la capacidad de discernir entre, ¿verdad? Cuál es el problema real o la realidad del problema. El valor para tomar una acción definida. Ahora, a mí me falta ese valor de tomar esa decisión. ¿Sabes qué? Ya no la voy a cuidar. Me falta ese valor de decir, ya no. O sea, como o sea, hoy la dejé llorar y él dice, Mom, sí, no sé, nunca la dejó llorar, o sea,
La puse en la cuna, le di la tetera, no la quiso, ay, hasta que se duerma. I'm sorry, yo tengo que hacer aquí mi PowerPoint, yo tengo otras cosas que hacer, tengo que contestar mi teléfono, o sea, mi esposo necesita también que le meta la orden de las ventas, o sea, I have other things, tengo otras cosas, o sea, no puedo nada más hacer, ¿ok? Pero nos necesitamos, ¿verdad? Tomar el valor para tomar una acción definida y la persistencia para estar atento a todos los quehaceres hasta la conclusión del proyecto. O sea, tenemos que decir, ok, hasta aquí se termina este proyecto. Nehemías sabía que tenemos que terminar esta meta, tenemos que construir el muro y aquí me voy a quedar hasta que vea yo el final, ¿verdad? Y por eso él pidió ese permiso. Muy bien. ¿Es tiempo ya de receso, hermana Mari? Faltan 8 minutos. 8 minutos, ok, entonces le seguimos. Muy bien, entonces vemos a Nehemías como un líder socioemocional, en otras palabras, que él supo también ver la situación del pueblo, ver cuál era la situación emocional del pueblo, cuál era su problema real, cuál era y cómo terminar la tarea que tenían que hacer. Muy bien, vemos que él se enojó, dice la ira. Ahora, ¿el enojo, ustedes qué creen, es bueno o es malo? ¿O la ira? Ay, hermano. Depende de qué clase de enojo. Depende de la situación. Depende de la situación, muy bien. Vamos a ver, es otra emoción. La ira es una emoción que nosotros tenemos, como el amor, como ¿verdad? La alegría, el gozo, ¿verdad? Es una emoción más, y el coraje es una emoción más. Él se enojó por la injusticia, no por una necedad. O sea, muchas veces nos enojamos porque algo no salió como yo quise o así, pero este enojo era porque estaba viendo una injusticia. Así es. Es como cuando Jesucristo que se enojó porque estaban vendiendo en la iglesia. En la iglesia, así es, exactamente, ¿verdad? Entonces, la ira, por ser una emoción más, concierna a todos los humanos. O sea, todos tenemos el potencial de enojarnos. Amigos amantes del deporte, En los dedos de las manos todo no tiempo, alcanzan para contar las batallas sangrientas de las Ahorita que me voy a estuvimos. enojar yo con mi marido por tener sus ganas. No. Entonces vemos, ¿verdad? Que todo, y ¿cuántos dicen la maté en un momento de ira? Un momento de enojo, de coraje, iba a decir, ¿verdad? O sea, pueden hacer destrucciones, ¿verdad? Por un momento de ira, pero entonces dice, cuando tú eres líder, la sociedad mira con desagrado a aquellos que no pueden controlar sus sentimientos. O sea, uno como líder, aunque estés bien encorajonado, Encorajinado. encorajinado, esa es la palabra. Cuando estás bien, o sea, no lo puedes mostrar. Tienes que saberlo controlar. Mejor sonreír. ¿Verdad? Mejor sonreír. ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber controlar ese sentimiento. Porque en la sociedad, o sea, no se ve bien. Ante el público no se ve bien. Hay quienes tratan de controlar sus emociones en público. Dice, ¿sabes qué? Como cuando, me acuerdo de Joyce Meyer, cuando ella decía que estaba bien enojada con sus hijos acá, haciendo, ¿verdad? Que estaban jugando y todo eso. Y luego tocaba el timbre, alguien tocó en el timbre. ¡Hola, pastor! O sea, le cambió, ¿verdad? De coraje acá con los niños, estar bien enojada, a acá calmada platicando con el pastor. O sea, entonces ahí vemos, ¿verdad? Que sí podemos controlar el enojo. Pero la mayoría tenemos tendencias a reprimir las emociones y a tratar de olvidar su causa, pero esto tiene serios efectos, ¿verdad? Cuando reprimimos estas emociones y tratamos de decir, ¿sabes qué? Voy a olvidarlo, porque después la ira no es siempre pecado. Fíjese lo que dice en Efesios 4, 26 al 27. Que dice Efesios 4, 26 al 27 acerca de la ira. Y alguien más lea Santiago 19 y 20. ¿Del 26 al 27? Sí, Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Santiago, ¿qué? Muy bien, airaos, pero no pequéis. Entonces, sí te da permiso de que te enojes,
no peques. Pero no peques, ¿verdad? Entonces, airaos, pero no Ahí pequéis. está. O sea, Santiago 1:20, la ira no siempre es pecado, pero se convierte en pecado cuando perdemos el control de nosotros mismos. ¿Qué dice Santiago 1:19-20? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, tardo para hablar, ¿verdad? Dice ahí, tardo. Tardo para airarse. Tardo para darse, o sea, cálmate, o sea, así como dijo Nehemías, ¿sabes qué? Déjame meditar lo que estoy haciendo, espérame tantito, ¿verdad? ¿Alguien quiere leer Gálatas 5:19-21? ¿Alguien lo encontró? Gálatas 5:19-21. Gálatas 5:19-21. ¿Dice? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense que la ira está en medio de todas esas cosas. El enojarse está en medio de todas las obras de la carne. ¿En medio de qué? Léelo, en medio de las iras, contiendas, ¿qué más? Borracheras, o sea, toda la obra de la carne. Fíjense la lista esa tan grande, ¿verdad? Entonces, ahí está la ira también. A Dios no le gusta que estemos, es parte de se convierte en pecado cuando, ¿verdad?, no resolvemos el problema, cuando, ¿verdad?, no meditamos en lo que acabamos de hacer, no pedimos perdón. Vamos a ver cuál es la solución para esto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren? ¿Cómo un hombre santo maneja la ira? ¿Quién quiere saber cómo se maneja la ira? Yo quería aprender esto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedo? Porque ahorita estoy enojada. A veces digo, sí, parece que siempre estamos enojados porque, ay, esto no salió bien o aquello no salió. Como dice, ¿verdad? Así, o sea, muy bien. Pues vamos a aprender cómo manejar la ira después de la comida. Rápidamente. Excusamos nuestras frecuentes explosiones. Cuando nosotros nos excusamos, que yo soy, así soy, ni modo. O sea, yo le digo a mi marido, cuando se te suba lo Márquez, a mí se me tiene que bajar lo Rodríguez. Si a mí sí se me sube lo Rodríguez, pues a ti que se te baje lo Márquez. Para no estar los dos enojados. O sea, pero vamos a mantener el control. Pero muchas veces nos excusamos y decimos, pues, bueno, es la forma en que yo soy. O sea, así soy y ni modo. Ya sabías que así era. Sin saber, estamos proyectando la culpa de nuestra acción sobre Dios y nuestros padres, el medio ambiente o el medio ambiente en que vivimos. O sea, si decir, pues así soy, estamos diciendo, pues Dios se equivocó, ni modo, así me hizo. Estamos echándole la culpa a Dios, así como cuando Dios, ¿verdad?, cuando a Adán en el jardín, la mujer que tú me diste, ¿verdad?, la culpó a Dios. Y es lo que hacemos cuando decimos, así soy, ni modo, así me hizo Dios. O culpamos a nuestros padres, pues así era mi papá, de corajudo, así soy yo también, traigo la sangre. Entonces decimos, ya no traigo, así soy. O tú me has hecho actuar de esta forma, o sea, por tu culpa estoy gritando, o sea, tú me gritaste a mí primero, o que tú te enojaste primero conmigo, o sea, vemos otro arranque emocional, ¿verdad? Y trata de justificarse en este caso. Está afirmando que los demás son responsables por su irritación y el mal genio. Entonces dice, no, yo soy así porque tú me haces así, dice, sacas lo peor de mí. En vez de sacar lo mejor de otra persona, a veces dice, ay, me hace enojar, a veces nomás con ver a una persona a veces te enoja. O sea, entonces eso no está bien. Es una actitud infantil. ¿Cuántos de ustedes saben que el estar enojado es una actitud infantil? O sea, si tienes 1 año, si tienes 2 años, hacer una rabieta, pues te pasa. Pero ya si tienes bigotes y ya no usas pull-ups, como que ya no es tiempo de hacer esa rabieta, ¿verdad? Muy bien. Otros reprimen su ira y se olvidan la razón de su hostilidad, pero cuando están reprimiendo eso se convierten en críticos de espíritu, fíjense.
excesivamente llenos de mecanismos defensivos, siempre están a la defensiva, o muy competitivos, o se hacen egoístas, o hasta se deprimen. Eso es lo que causa cuando nosotros suprimimos todo esto, ¿verdad? O reprimimos esto. Muy bien. Nehemías se tomó el tiempo necesario. Dice que él meditó, dice para meditar, dice entonces lo medité. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Let me take a step back. Déjame, ¿verdad? Contar hasta 100, yo no sé, o si no más contar hasta 10, pero él tomó tiempo, dice, él estaba bien seguro de su relación y no necesitaba justificarse a los ojos de otras personas. Él sabía que él era, que no estaba haciendo nada mal, pero o sea, no se tenía que justificar hacia nadie, dice. Solo en lo que Dios, no necesitaba justificarse en lo que otros pensaban, pero él sí estaba interesado en lo que Dios pensaba acerca de esa situación. O sea, en la manera que me estoy comportando, ¿estoy reflejando a Dios? Porque todos tenemos ese mismo propósito, todos tenemos un propósito en la vida, y nuestro propósito es reflejar a Dios. Algunos lo hacemos no le hace de qué forma lo hacemos. Podemos ser doctores, o podemos ser maestros, o podemos ser amas de casa, podemos ser mecánicos. En cualquier cosa que hacemos, el propósito es el mismo. Dios, somos nosotros aquí en la tierra para ser imagen de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que reflejar el amor de Dios. Y eso ese es el propósito de cada uno de nosotros. Ahora, cada uno de nosotros tenemos otros potenciales y podemos desarrollar otros, ¿verdad? Otros talentos, pero el propósito es reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Ya seamos, ¿verdad? Agrónomos, o seamos, como dije, ¿verdad? Doctores, maestros, lo que seamos, o amas de casa, no le hace, ¿verdad? Vendedores, en todo lo que hacemos debemos de reflejar a Dios. Ese es el propósito. Entonces él se tomó el tiempo necesario para evaluar la situación y decidir cuál era el curso de acción a tomar. Dijo, ¿sabes qué? Déjame evaluar esto y déjame ver qué manera voy a remediar esta situación, qué es lo que tengo que hacer. Se dirigió a los nobles desde una situación de firmeza y vigor. Él les está diciendo, hey, ustedes están haciendo mal. Fíjense, ustedes son los culpables de esta situación por cual están tan empobrecidos el pueblo judío. Manejando las cosas de manera apropiada. Vamos a ver cómo manejó Nehemías las cosas de esta manera, de una manera muy apropiada. Dice, Nehemías era una persona que vivía en un mundo real, en el mundo de la realidad. O sea, él no estaba tratando de excusarse, él estaba viendo bien la situación y era un realista, en otras palabras. ¿Okay? No dejaba nada al azar. Decir, oh, pues sí, hombre, yo creo que se los voy a pasar, al rato se van a componer. O ya estoy yo aquí y ellos tienen que, ¿verdad? Mejorar porque yo estoy aquí. No, él quería asegurarse de las cosas, explicar bien las cosas. Por eso les exigió a los nobles y a los oficiales un compromiso más efectivo. ¿Qué fue lo que hizo con los oficiales? Recuerden que leímos, ¿qué es lo que los llevó hacia dónde o con quién? Para que dijeron, ok, sí vamos a regresarle sus bienes, sí vamos a regresar a sus hijos. ¿Y qué hizo Nehemías? Lo leímos, chicos, los hizo prometer que iban a hacer eso. ¿Ante quiénes? Entre los oficiales y los fuera. El versículo 12. 5:12. Los funcionarios. No, en el 12. ¿A los sacerdotes? No. A los sacerdotes. Y dijeron, lo devolveremos. O sea, la gente le está diciendo, les dice que ya lo iban a cobrar, y los devolveremos y nada les demandaremos. Dice, haremos así como tú dices. Dice, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. O sea, vamos a ponerlo por escrito, en otras palabras. Las palabras, ¿para qué son? O sea, vamos a escribirlo bien. Entonces, él está asegurado, no se está dejando nada al azar. Sí, lo vamos a devolver y luego que no lo hace, no.
Ustedes se comprometieron delante de Dios, o sea, los sacerdotes eran los representantes de Dios, haz de cuenta que están salvos, pero delante del Señor. Entonces aquí eso es algo que él se confrontó y lo exhibió y los hizo jurar delante de los sacerdotes. Ellos se comprometieron formalmente a actuar de la manera apropiada. ¿Verdad? Y los traen los sacerdotes como algo por escrito, o absolutamente a eso se está refiriendo aquí, ¿verdad? Entonces ellos se comprometieron formalmente a actuar de la manera apropiada. Y siempre digo, si Dios está en el asunto, todos ganamos. Yo siempre digo que cuando hacemos un trato con alguien, y si es de Dios, todos ganamos. Tú ganas y yo gano. It's a win-win for everybody. O sea, yo le digo, a veces contratamos al tailero o al plomero, o sea, ¿estás de acuerdo con este precio? Pues que sí. Bueno, este es el precio. A la hora de la hora no me salga que no, pues que es que me tardé más, o que tú, ya acordamos, tú ganas y yo gano. Es un precio justo en esto que damos. O sea, todo justo, ¿verdad? Y que todos ganamos. Tú estás de acuerdo con eso. Y cuando Dios está en el asunto, nadie pierde. Nadie perdemos. Y eso es lo hermoso de tener a Dios en nuestro lado. Nehemías tenía un espíritu de rectitud y de honradez. La gente sabía que Nehemías era recto y era honrado. Y eso dice mucho de la persona, ¿verdad? Cuando las personas te conocen como un hombre de palabra, como una mujer de palabra, que lo que tú dices, tú lo cumples. O sea, que no trates de sacarle la vuelta a las cosas, o tratas de engañar o de aparentar lo que no eres, o sea, sino que puedes confiar en su palabra. Entonces, dice, porque no hay ningún hombre mejor que su palabra, o sea, esa es tu mejor reputación, o sea, lo que tú dices. Cada quien sabe lo que se demanda de él, o sea, en lo que Nehemías está diciendo, él está diciendo, ustedes van a hacer esto y esto y esto, o sea, cada quien sabía su función, lo que tenían que hacer, en dónde tenían que trabajar, con quién iban a trabajar, a qué horas iban a trabajar, o sea, todo eso lo tenían bien, sabía cada persona dónde están parados, o sea, qué es lo que tenían que hacer. Los deberes están claramente específicos, o sea, tú vas a reparar, tú vas a construir, tú vas a reconstruir, tú vas a pintar, tú vas a traerle el material, tú vas a mezclar la arena, o sea, cada quien sabía lo que tenía que hacer, no había confusión en la tarea, vaya. Para que un hombre pueda ser líder, necesita tener seguidores. Dice, este es el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, dice, para que un hombre pueda ser líder, necesita tener seguidores. Para tener seguidores, se hace necesario que goce de la confianza de esos hombres. De ahí que la cualidad suprema del líder sea sin discusión, dice, sin discusión alguna, la integridad. Esta tiene que ser la cualidad suprema de alguien que es un líder, la integridad. Dice, sin ella ningún éxito es posible. ¿Sin qué? Sin la integridad. Tienes que ser íntegro en lo que estás haciendo, ¿verdad? Si quieres ser líder, no engañes a las personas. No les digas que vas a hacer algo y no lo hagas, y no lo haces, ¿verdad? Fíjese acerca del temor de Jehová. Nehemías tenía una conducta por encima de todo reproche, o sea, nadie le podía reprochar nada. Él temía a Dios, él tenía el temor a Dios. Dice aquí en el versículo, dice, pero no hice así a causa del temor de Dios, el temor reverencial. Él tenía una reverencia a Dios, a la palabra de Dios, a las escrituras de Dios. Cuando Esdras le leó las escrituras, sí, él se dio cuenta de ello. El temor de Jehová es descrito como fundamento de toda conducta recta. Vamos a ver qué dice Salmo 111, versículo 10. Y alguien más vea Proverbios 1:7. El temor de Jehová. ¿Qué quiere decir el temor de Jehová? ¿Quién me puede decir? ¿Leo? Salmo 111, los 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Amén. ¿Qué crees tú, Raquel, que es el temor de Jehová?
una obediencia, o sea, de que si sabemos que Dios quiere algo, lo vamos a hacer porque lo tenemos como, es como a nuestro papá, ¿verdad? Nuestros papás sabemos que nos protegen, nos guían cuando estamos chiquitos, ¿no? Entonces cuando ellos nos piden hacer algo, si no lo hacemos, pues va a haber una consecuencia no necesariamente un Una castigo, disciplina. pero Una nos disciplina. vamos a sentir, también a veces nos podemos sentir tristes de no haber obedecido cuando ya viene ¿por qué no hiciste esto? Y te sientes como que le fallé, entonces es como un temor, como no le quieres fallar. Ok, muy bien. Así es. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir el temor de Jehová? Yo tengo el temor de Jehová en mi vida. Por eso no robo. Por eso no miento. O sea, por eso trato bien a la gente. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es lo que tengo? Temor reverente. Amor reverente. Temor reverente. Temor reverente. Y se puede confundir, bueno, en este caso a las personas que no conocen de la palabra, ellos al oír el temor a Dios, lo oyen como que tienes que tenerle un miedo, ¿verdad? Que porque es malo o porque te va a castigar. Pero el temor es un respeto, ¿verdad? Y es así como decía Raquel a los padres. Yo pues, ya no tengo mis papás, pero te acuerdas de lo que ellos te enseñaron. Y a veces dices, yo recuerdo que me decían que no hiciera esto porque iba a hacer eso. Entonces ahí llega que todavía, o sea, tienes ese respeto y a esa enseñanza, ¿verdad? A lo que ellos te mandaban hacer. Es Y guardar procuras lo que- enseñárselo a tus hijos también, ¿verdad? El temor al Señor. Entonces, es guardar lo que te dicen. Y ahí entra el Espíritu Santo que te redarguye para decir, hey, voy a fallarle al Señor si hago esto, ¿verdad? Sí, hago eso. Muy bien, así es, ese es el temor, ¿verdad? Entonces, Nehemías tenía una conducta, el temor de Jehová causa que tú te conduces de una manera más íntegra, Ujú, más justa, ajá. ¿verdad? El temor de Jehová te hace que tú no quieras pagar mal a alguien, o sea, porque aunque la persona no te ve, tú sabes que Dios te ve. Sí, exacto. Entonces hay ese temor de que Dios sabe, es más, hasta lo que pensamos. Sí, Pues decimos, no debo ni de estar pensando esto. ¿Por qué? O sea, cambiar el pensamiento porque tenemos ese temor de Jehová. Muy bien. ¿Verdad? Él dijo que él no había hecho lo que el pueblo estaba haciendo de vendiendo a los propios hermanos judíos. Dice, yo no hice de esta manera. Yo fui a rescatar a mis hermanos. Porque yo sí temo a Dios. O sea, yo sí temo a la ley. Aunque fue dada 500 años antes de como quiera, él tenía esa reverencia a la palabra escrita. O sea, la ley de Moisés, la ley que había escrito Moisés, dice, hey, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así O sea, es. él todavía escucha, Dios nos ve. Él tenía esa reverencia, que obviamente muchos de los líderes ahí no lo tenían, ¿verdad? Hermana. Ujú. Y lo podemos comparar como ahora, por ejemplo, la gente dice, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que me hace sentir bien, lo que me hace feliz. O sea, si yo soy feliz haciendo esto, Dios no se va a enojar porque Dios quiere que yo, a mí me ha dicho mucha gente, Sí. Dios quiere que yo sea feliz, sí, pero no estás haciendo lo que Él quiere que hagas, estás haciendo lo que tú quieres. Entonces ese es un tipo de no tener temor ni reverencia ante Dios. Tengo una amiga muy querida que tiene 3 hijos y el hijo del medio, criados en la iglesia, niños hermosos en la iglesia, sirviendo, haciendo, o sea, eran de los más serviciales en la iglesia. Cantaba en la alabanza, en el coro, en todo eso. Ahí se va a estudiar a Texas A&M, allá a College Station. Se junta con otro muchacho en el cuarto por el apartamento y se hacen amantes. Por 7 años fueron novios, se acaban de casar hace un mes o 2 meses. Y o sea, durante todo el tiempo obviamente les causó, ¿verdad? Pues a todos, o sea, no puede ser, ¿por qué? Está confuso, alguien lo abusó, o sea, tratando de buscar la razón, ¿qué le pasó? ¿Por qué? ¿Verdad? No, pues que no se siente bien con las muchachas, que él nomás no, o sea, no quiere nada con mujeres, le gustan los hombres y así es feliz, hablando de lo que dice Raquel. Pues fueron a la boda allá por Cancún, no sé dónde se fueron a casar, allá en México, Punta de Cali, no sé dónde se fueron a casar, en una boda gastaron más de $100,000 de la boda, de los viajes, o sea, le pregunto a ella, ¿y cómo te fue? Y dice, pues,
pues está feliz, mi hijo está muy feliz, dice, yo creo que sí, pues es lo que queremos, que nuestros hijos sean felices, ¿verdad? Bueno, pero si eso no está de acuerdo con la ley de Dios, ¿Verdad que no? Claro que no, entonces le digo, ¿y qué tanto tiempo le va a durar esa felicidad? y no puedes hacer nada porque si es una hija tuya o un hijo, Exacto, y yo tengo familiares que así está, esa es. eso y viven bien felices Ujú, y ayudan bastante a la gente. ujú. Así de que, Ujú. Recompensan más, yo creo que él es el que más le da a ella, es el que más le trae regalos, el que más, o sea, la procura, es su hijo adorado, es el del medio, o sea, es su hijo preferido, puede uno decir. O sea, pero qué manera de no temer lo que dice la Biblia, no tener temor de Dios. Y, porque ya Valorar sabía, más lo que yo quiero hacer. ya sabía lo que, Exacto. ya sabía lo que y lo iba a más, hacer. perdón, Ujú, sí. ujú. Sí, Y lo más doloroso es que él conoce al Señor. exacto. Él conocía lo Sí. que el Señor nos pide, lo que el Señor reprende. Y eso es lo más triste. Ah, no, y Es hablas como, con... es como uno, por ejemplo, que hace muchas maldades y todo eso, y te das cuenta que muchas veces tú piensas que estás ayudando a la otra persona y no, o sea, pero no es así, y tú lo sigues haciendo porque crees que está bien, ¿Crees que está bien? y no está bien. Y no está bien. Pero ya después te das cuenta ya tarde. Cuando ya no tienes la palabra como tu medida, como tu estándar, la palabra de Dios, o sea, que si esta no es tu fundamento, entonces cualquier cosa se vale. Así es. O sea, le preguntas a él y dice, oh no, él va a la iglesia y Dios, él ama a Jesús y él es salvo. No tiene nada que ver que sea gay. Yo amo a Dios y él está seguro que él va a ir al cielo, porque lo que está haciendo, lo está haciendo en amor y con amor y no le está haciendo mal a nadie. Es su decisión, es su cuerpo y Dios es Dios de todos, o sea, nos ama, Dios lo ama y claro que Dios lo ama, o sea, pero fíjense en cómo está tan confuso ¿verdad? La sociedad en nuestros días, o sea, tan difícil. Y uno como, o sea, van a entrar a nuestra iglesia, van a servir en nuestra iglesia. Tenemos unos pastores amigos de nosotros que estaban dando consejería matrimonial a una pareja que se iban a casar. El día antes de que se casaran, un día antes, se dio cuenta que el que era la muchacha era antes hombre, se había hecho todo, o sea, no sabían. Iban a su iglesia, van a su iglesia. Sí, ¿verdad? te O pueden sea, engañar. te engaño. Esta es la intercesora de la... No, tengo otra amiga que, o sea, lo mismo, su hijo se fue a estudiar a San Antonio y dijo, mami, o sea, yo me voy a hacer mujer. Yo soy mujer, dice, y me voy a hacer todas las cirugías. Se hizo todo la cirugía. O sea, cambió de pie a cabeza, como quien dice. Lo ves ahorita y tú dices, es una niña, es una mujer. Parece más mujer que uno ya. Más Sí, mejor, sí. más Porque son asistidos clínicamente. Exacto. Ahorita están haciendo mutilación Mutilación. de niños, realmente. A los niños ya de 5 años de edad, dice el gobernador menso de California. Ay, Dios mío, Newsom. A la edad de 5 años pueden los niños ya decidir y ya empezar a darles, pues no tener el temor de Jehová te conduce a eso, el no saberlo, ¿verdad? La ley de Dios, o sea, cuando ya no sabemos qué es la verdad, o sea, el estándar de la verdad está por, o sea, ¿dónde? O sea, ya no sabemos lo que es negro ni lo que es blanco, o sea, todo es gris, no está la línea definida en ninguna parte, entonces ahí vemos, ¿verdad? Y luego pues Dios te causa que pienses que tú estás bien, ¿verdad? Ujú. Ujú. Muy bien, el temor de Jehová es descrito como un fundamento de toda conducta recta, ¿verdad? Y lo vimos ahí en Salmo 110. ¿Alguien leyó Proverbios 1.7 o no? Proverbios 1.7, ¿qué dice? Todavía no. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, ¿verdad? Y ellos se creen más sabios. Y los que no tienen el temor de Jehová dicen que ellos son más, nosotros somos los mensos. Ujú. Y le digo, la Biblia dice que tenemos que ser mansos, pero no mensos, o sea, que agárrenla bien, ¿verdad? Que diga bien, ¿verdad? Entonces, o sea, pero ellos piensan que nosotros, porque pensamos que, hey, no, dile al niño que es niño y dile a la niña que es niña.
¿verdad? No lo estés confundiendo, dice, no, que ellos se decidan, o sea, eso no es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el tener temor a Jehová. Muy bien. Nuestro conocimiento de su presencia va seguido del reconocimiento de nuestra ausencia de méritos y de nuestra sumisión a su voluntad. O sea, cuando yo conozco su presencia, y entonces yo puedo reconocer cuando no está la presencia de Dios en mi vida. Entonces, o sea, yo me puedo someter a su voluntad cuando yo tengo el temor de Jehová. Cuando yo conozco la presencia de Dios, yo sé que Dios es un Dios vivo, de que es un Dios, ¿verdad? Sí es un Dios misericordioso, pero tengo que reconocer, ¿verdad? Que cuando no tengo el temor de Jehová, la presencia de Dios se va a ir. La idea radical en su presencia es: sed santos porque yo soy santo. Ahora, vamos a leerlo ahí, primera de Pedro 1, 15 y 16. ¿Quién lo tiene? Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hasta que... Hasta ahí, el 15 y el 16, ya. Ustedes piensan que ahí Pedro está diciendo: sed santos porque Dios es santo. ¿Qué tono piensa que está usando ahí Pedro? Vuelve a leer. Es el 15 y 16. Ajá. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Enseñanza. Enseñanza. Les está Porque enseñando. escrito está. Ujú. Le está diciendo lo que dice la Lo que palabra. dice la palabra. Sed santos porque yo soy santo. Yo pienso que Pedro les está diciendo, hey, sean como Él es. Como Él es, así somos. Yo no tengo que luchar para ser santo. Yo soy santo porque estoy en Dios. Soy de Dios. Soy creada a su imagen y a su semejanza. Ahora, el pecado puede venir a mi vida y la santidad se me va por los suelos, ¿verdad? Pero si yo soy hija de Dios, si yo acepté al Señor como mi Salvador, si yo le pedí perdón por mis pecados y estoy viviendo, ¿verdad?, con el temor de Jehová, con el temor de Dios de que estamos hablando, entonces yo soy santa. Ustedes son santos. Es como el árbol de naranja, no tiene que esforzarse para dar el fruto, eso es lo que vas a dar. La naranja va a dar, ese árbol va a dar ese fruto de naranja, ¿verdad? No se tiene que frustrar para dar ese fruto. O sea, es la santidad, el ser santo es un fruto que yo tengo, que va a crecer en mí. O sea, yo quiero vivir de la manera santidad. Por eso dice Santiago mismo, dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, te caíste en la prueba, te fallaste al Señor, pero dice que Él es fiel y justo, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar, ¿verdad? Entonces, yo no estoy practicando el pecado, pero si caí en pecado, Dios me va a rescatar. ¿Me quitó la santidad? No, ya soy santa. ¿Ok? Sí, me estoy explicando. Entonces, la verdadera reverencia, ¿verdad? La verdadera, el temor a Jehová va a causar, ¿verdad?, de que yo... Salud. De que yo respete o honre, ¿verdad?, su palabra. Y va a causar que yo viva de una manera recta, de una manera honesta. Voy a tener integridad. Es parte de la naturaleza que tengo de Dios, porque yo soy como Él es. La Biblia dice en 3 de Juan 4:17, como Él es en este mundo, así somos nosotros. Amén. Bueno, ok, vamos a seguir. Entonces ahí vemos. La verdadera reverencia del Señor, dice, hace aborrecer el mal. Cuando tú de veras tienes la reverencia del Señor, haces que tú aborrezcas el mal. En Proverbios 8:13.
nos conduce también a una situación en la cual obedecemos gustosamente la voluntad del Señor. O sea, yo no tengo que forzarme a ir a la iglesia, a mí me encanta estar en la iglesia. Yo no tengo que forzarme a dar el diezmo, a mí me gusta dar ofrendas, dar más allá de los diezmos. O sea, ¿por qué? Porque lo hago con gusto, porque sé a quién estoy sirviendo y sé que me va a bendecir, sé que no me va a faltar, sé que soy próspera de una manera o de otra, el Señor se va a cerrar una puerta, abre otra, o sea, yo puedo tener la plena confianza de que Él es mi proveedor, o sea, no me tengo que forzar y decir, ay no, mejor no doy los diezmos porque luego si me falta, y luego si no me alcanza, y luego si me corren del trabajo, y luego si, o sea, si voy a vivir con ese miedo, ¿verdad? No podemos, o sea, pero cuando tú conoces, ¿verdad? Obedeces la verdadera, ¿verdad? El verdadero temor de Jehová y conoces a Dios, entonces te va a conducir, ¿verdad? A que tú hagas las cosas, la voluntad de Dios, ¿verdad? Con gusto. Vas a obedecer los 10 mandamientos, vas a obedecer, ¿verdad? Lo que Dios quiere, vas a amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Dice Simi, ¿qué dice Cantinflas? Próximo a tu lado. El que está a tu lado, ¿verdad? Ese es tu prójimo, ¿verdad? Y aparte nos prepara que podamos disfrutar las bendiciones de su amor, ¿verdad? La verdadera reverencia del Señor. Podamos disfrutar. Yo puedo estar confiado, y usted puede estar confiado en la palabra de Dios o en Dios, ¿verdad? De que Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Pase lo que pase en este mundo, nosotros podemos estar seguros. Algunos dicen, no, estás preparado para lo que va a venir, estás preparando, tienes almacenado comida, tienes suficiente agua. Ahora, sí tenemos algunas de esas cosas, pero no es mi mayor preocupación. O sea, yo estoy confiando en un Dios verdadero y, o sea, que se va a caer el mercado, que va a caerse la bolsa, que va a hacer esto, que va a hacer tantas cosas. O sea, yo no puedo vivir con esas amenazas constantemente en mi mente. Yo tengo que creer en la palabra de Dios y saber que hijos suyos somos y ovejas de su prado, ¿verdad? Y que no hemos visto justo desamparado ni sin simiente que mendigue pan, que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas Amén. en gloria. Amén. Que yo estoy arriba y no abajo, ¿verdad? Que Él es mi protector, Él es mi torre fuerte, mi escudo, mi ayuda, ¿verdad? En el oportuno, Él es mi oportuno socorro, dice su palabra, en el momento que lo necesito. O sea, tenemos que confiar en su palabra. Eso es tener la reverencia a su palabra, ¿verdad? La reverencia y temer el estándar de Dios. Nos prepara para que podamos disfrutar las bendiciones de su amor. Fue el temor de Dios que guardó a José a no cometer el adulterio. ¿Recuerdan la historia de José y la esposa de Potifar? ¿Verdad? Él estaba en Egipto, Dios estaba, puede decir, allá con su papá, ¿verdad? Allá con Jacob, en otra parte, en Jerusalén, donde andaba, no me acuerdo en qué todavía estaban ellos, pero acá estaba José y él, el temor de Jehová lo guardó de no cometer adulterio. El temor de Jehová también fue el que guió a Moisés a renunciar a las comodidades de la corte de Egipto. ¿Sí? Y el temor de Jehová, ¿verdad?, lo motivó a Pablo a servirle a Dios. O sea, eso es lo que hace el temor de Jehová. Te guarda del pecado, te protege, ¿verdad? Renuncias, ¿verdad?, a las cosas del mundo. Y dices, no, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Ese es tener el temor de Jehová. Amén. Nehemías tenía esa reverencia. Por eso era un buen líder. La realidad de la reverencia de Nehemías revela el orden de sus preferencias, fíjese. Él sabía, ¿verdad? Tenía un orden en todo lo que él estaba haciendo. Él no se enriqueció como habían hecho los gobernantes anteriores, y eso lo podemos ver aquí donde dice, vamos a leer, nos quedamos en el 12, el 13 yo creo. Vamos a ver el 14 de en adelante. ¿Quién quiere leer del 14 al 16? Un solo capítulo. 14 al 16, alguien no quiere leer el capítulo 5, todavía estamos. No nos hemos movido del capítulo 5, ¿verdad? Sí. También desde el día que me mandó al rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan
y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauraré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. A mi mesa. Fíjense todo lo que Nehemías hizo, o sea, él no pidió, él no comió, en otras palabras, no les quitó el salario al pueblo para que él comiera del pan. Dice, otros gobernadores les sacaban a ustedes, ¿verdad? Todo esto, y yo no hice así, pero yo no hice así, ¿por qué? Dice, a causa del temor de Dios. Nosotros no hacemos como el mundo a causa del temor de Dios. Tenemos un temor dentro de nosotros. O sea, si a otros lo pueden hacer, pues allá ellos a ver cómo les va a ir el día final, ¿verdad? Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Yo les decía a mis hijos cuando estaban chicos, les decía, a mí no me importa cómo se están portando ellos, a mí me importa cómo te portas tú. O sea, si ellos no van a la iglesia, that's their problem, ese no es mi problema, ustedes son mi problema. O sea, como ustedes son siendo criados, o sea, ¿cuál es tu manera de vivir? Entonces, tenemos que pelear por nuestras casas, le vimos la semana pasada, ¿verdad? Muy bien, tenía suficiente, ¿verdad? Que estuvo él de gobernador 12 años, dice, él no se enriqueció como habían hecho los gobernantes anteriores. Otra vez me recuerda de Trump. O sea, él no agarró ni un solo 5 de su salario, de los 250,000, tanto entró en $400,000 el salario anual del presidente de Estados Unidos. O sea, todos los otros presidentes lo han tomado. Trump todo lo donaba, cada 3 meses lo donaba a otra organización. A mí no sé ni por qué estoy hablando tanto de Trump, no viene el caso, pero bueno, Nehemías me recuerda que él no agarraba nada de eso, that's why, ¿verdad? Me recuerda de eso, ¿verdad? De que él dice, yo no agarré como los otros gobernadores, ¿verdad? Además, dice, los 50 judíos y oficiales, dice, los que venían de otras naciones, comían de mi mesa, o sea, yo les pagaba la cuenta, venían de lo que yo dice. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparados, en el versículo 18 dice, para mí aves, y cada 10 días vino en abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Verdad? Sigue orando, ¿verdad? Señor, todo lo que estoy haciendo, Señor, yo no quiero que ellos me lo paguen, págamelo tú. Acuérdate, Señor. Y sabes que es la mejor recompensa. Él tenía suficiente para vivir sin necesidad de cargar con tributos a su propio pueblo. Incluso tomó de su propio peculio para mantener a sus servidores y para agazar a los visitantes. Las posiciones para él eran menos importantes que el trabajo del Señor. No le importaba tanto las posesiones, sino hacer el trabajo. ¿Qué se necesita para ser un buen líder? Ya para finalizar, las 3 Cs. Carácter, lo primero es el carácter, lo que era, no por quién era, o sea, ¿qué era? ¿Cuál era el carácter? Un hombre no tiene más carácter que aquel que dispone en un momento de crisis. ¿Cómo actúas tú en un momento de crisis? Ese es tu verdadero carácter. Tú puedes decir, yo soy noble, yo soy apacible. En momentos de crisis, ¿cómo te comportas? La otra C es la confianza. Su confianza le permitía alzarse por encima de las tormentas. La firmeza del carácter del hombre es una dinámica interna que tiene como resultante la confianza. O sea, la confianza es, ¿verdad?, lo que te permite alzarte. Yo estoy confiado de que Dios va a suplir, yo estoy confiado de que Dios está conmigo, entonces yo puedo ser, no sé qué tormenta estoy pasando, yo sé que la voy a pasar. Aunque pases por el fuego, dice la palabra de Dios, yo estaré contigo. Aunque te inunden las aguas, dice, no, aunque las aguas vengan contigo, no te inundarás. O sea, vas a saber, ¿verdad?, estar a flote. Eso es la confianza en la palabra de Dios. El coraje sirve como antídoto poderoso contra el desaliento. Es lo que te mantiene en marcha hacia adelante cuando todo parece aparentemente perdido. O sea, él tenía 1000 excusas para parar ese muro, para no seguir adelante, para no seguir siendo el pastor, para no seguir siendo el líder, para
O sea, la gente no viene, están enojados, me quieren hacer mal, están, o sea, no trabajan, no le echan ganas. Tenía 1000 excusas, 1000 razones, podríamos decir. Pero tenía el coraje suficiente para servir. ¿Sabes qué? No me voy a desalentar, voy a hacerlo bien. Su confianza en Dios era lo que le brindó el coraje para seguir trabajando a pesar de la oposición. ¿Qué horas son? I don't even know. 9:18. Oh, todavía tengo que. Esta es mi última y luego vamos a seguir recordando. El fundamento de todo éxito, ¿cuál es? El fundamento de todo eso está en la firmeza del carácter, en la seguridad en el Señor y en su plan para nuestra vida. Eso nos da la seguridad personal y esa es la confianza. La seguridad de que estamos en el plan perfecto de Dios, de que Dios nos tiene en su mano, de que estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo y de que eso nos infunde confianza, ¿verdad? Cuando estamos seguros en el Señor. Lo que somos y en lo que estamos comprometidos queda evidenciado por nuestro coraje, o sea, por decir, ¿qué somos realmente? Vamos a seguir adelante en las buenas y en las malas, en las luces y en las pruebas, dice. La iglesia sigue caminando, ¿verdad? Nosotros seguimos caminando. Y luego vamos a leer rápidamente el capítulo 6 para así, vamos a leerlo todos. Bueno, déjenme leérselo. ¿Lo tiene ahí el capítulo 6? Ujú. No saben que lo voy a compartir. Cada quien, vamos a hacer, son ¿cuántos versículos? 19 versículos. Vamos a leer de 4 en 4 cada quien. A ver, Raquel, ¿quieres empezar tú? Nehemías 6. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacer mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Okay, de 5 al 8, Pastor David. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Jasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaos y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que estás puesto, y que has puesto profeta que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. El 8. Entonces yo a decirle, envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Tú lo inventas. A ver, Lucy, del 9 al 12. Dice: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Hasta el 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Amén. Hermana Vero, del 13 al 16, ¿no? 13, 14, 15 y 16. Ajá. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera del mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul,
en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Amén. A ver, Raquel, del 17 al 17 y 18. Asimismo, en aquellos Amén. días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Jonatán y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesalum, hijo de Bersequías. 19. ¿Yo? Aquí es, y el 19 también, ya para Ok. terminar. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Ok, ¿qué está pasando aquí en el capítulo 6? O sea, sigue la mala, la oposición, siguen diciendo, ¿verdad? Que lo que estás haciendo no está mal, es más, venían a tratarlo de sacar de la obra, y él dice, yo estoy haciendo mucho trabajo, tengo mucho trabajo, no tengo para poder ir con ustedes. Y luego le trataron de meter temor, o sea, Puros inventos. ¿verdad? Puros inventos, dijo, eso no viene de parte de Dios, ¿verdad? Y esta noche vendrán a matarte, vente, y dice, ¿qué? Yo no soy hombre para huir, o sea, yo aquí estoy firme, o sea, sus convicciones, lo que él sabía que Dios le había dicho, tú quédate, tú haz, cría el muro, o sea, cuando tienes un plan y un propósito y estás bien confiado en que estás haciendo lo que Dios te dijo, nada te mueve, nada. Amén. O sea, tal vez puede venir a atemorizarte, pueden venir a hablar mal de ti, pero en 52 días, dice. Y me encanta que Nehemías cada rato decía, Señor, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, o sea, tú trata con ellos, o sea, yo los quiero apretarles el pescuezo, ¿verdad? Los quiero mandar matar. Tenía hombres para hacerlo, pero dice, ¿sabes? Acuérdate tú de ellos, Señor. Venganza es mía, dice el Señor. Él sabía la palabra, él tenía temor a la palabra, entonces dijo, tú encárgate de ellos. Y él terminó la obra en 52 días, dice, y cuando oyeron, todos los enemigos temieron de las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había hecho esta obra. ¿Verdad? Qué hermoso ese versículo, yo lo tengo ahí subrayado, le pongo amén, ¿verdad? ¿Verdad? Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. O sea, que lo que Dios ha hecho es por Dios, o sea, no somos nosotros, no tenemos de qué jactarnos. Él pudo haber dicho, wow, nadie me había hecho esto antes, wow, yo lo terminé, mira, todos los que se burlaban de mí. No, dice, sabes que la honra y la gloria sea para Dios. Él no lo hizo. Me encanta la sencillez de Nehemías, me encanta su manera de no jactarse, ¿verdad? Su manera, aunque él era un buen líder, el mejor, y fue lo que necesitaba en ese tiempo el pueblo. Y fíjense que dice que los hijos, el hijo de Ará, o sea, y también con Jonatán, su hijo, o sea, que los hijos se habían casado con mujeres judías, los hijos y se escribían cartas de cómo está ya la obra, no, pues ya la van a terminar, no, ya meritó, ya, o sea, y decían lo que Nehemías, o sea, dice, entre ellos dos también contaban delante de mí las buenas obras de él, dice, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarlo, o sea, se daban cuenta que o sea, tenía el enemigo en su casa, como quien dice. Los mismos muchachos estaban casados con hijas judías. Entonces, ahí le dejamos ya después. Entonces, para la próxima vez nos terminamos el libro de tarea para la próxima semana, nada más memorizar el versículo de Nehemías 8:9. Es más, la última parte nada más.